un reencuentro con nosotros mismos, con el trabajo que nos toca hacer, ¿verdad? Permíteme, vamos a compartirle la presentación. Este no es, es este, ¿no? Justamente el día de hoy estamos a un tonali, Chicome, Chicome Ocelos, hermanito. Hoy estamos a un día 7, 7 Ocelote, en los días de Nemontemi. Ujú. En estos días de Nemontemi, por eso les decía yo que aquí está, justamente vamos practicando el ejercicio para ubicarlo el día Nemontemi, ¿no? Chicome, ¿quién está en el número 7? Vamos a verificar en nuestros formatitos, por ahí se los tienen ustedes, ¿no? Chicome, ¿quién está en el lugar número 7 de los señores del día? En Chicome tenemos a Xochipilli, Tizapapalot y Xiutecut, ¿no? Ahorita nos falta un minuto, iniciamos a vibrar con la energía de este Ocelo, Chicome Ocelo. Su señor del día es Xochipilli. Su volátil, Tizapapalot, la mariposa grisácea. Su regente, Xipe, no, Xiutecutli, perdón, es Xiutecutli su regente. Y aquí tenemos, miren, en el año Tecpat, estamos en un año Tecpat, concluyendo en el Tonali Ocelot, aquí está el Tonali Ocelote, en la trecena de Setochli. Seguimos con la trecena de Setochli. En el señor del día es el número 7, Chicome, su numeral, que mire, va directamente, ¿no? Donde está el ocelotito, 7 ocelote. Señor de la noche es el número 2, que es el Itzli, ¿no? Lo oscuro de la obsidiana. Él, en este caso, el nahualito con el que vamos a trabajar va a ser murciélago. Esta noche vamos a trabajar con el murciélago, a percibir, ¿no? Con el oído, a través de esa ecolocalización. Hoy vamos a hacer un ejercicio de la ecolocalización. Vamos a localizar a los hermanitos que de una u otra forma están pasando por una situación de enfermedad, por una situación que pues están enfermos, ¿no? Una situación de desesperación. Este ejercicio nos va a servir para poder trabajar, para poder desarrollar la posibilidad del trabajo, ¿verdad? Del trabajito integral. Ujú. Bien, también decirles a ustedes que en la plataforma de YouTube ya están todas las clases. Ahorita estamos subiendo de la clase del día de hoy en la mañanita. Ajá. Hoy precisamente estamos a 9 de marzo. Hoy estamos a 9 de marzo. Hoy es el cuarto día de los años Nemontemi. A partir de ahorita hasta mañana, en la tardecita, a estas horas, estará vibrando la energía de Ocelos. Y mañana, a estas horas, a las 6:45, iniciará con la energía de Chicuelli Cuaftli, de 8, con el D de 8, Águila. ¿Sí? Todo el día lunes en la noche, el día martes todo el día martes en la noche,
haremos la celebración ya, ¿no? Va a terminar el día martes, va a terminar el día martes, el día águila hasta las 12:45, ¿sí? El día de hoy ya fuimos a verificar ya el conteo de las cosas. Mañana empezamos a carrear las cosas para que el día martes ya sea un poquito menos y podamos estar trabajando, estar haciendo la ceremonia a partir del día martes. O sea, el día martes empiezan a llegar los abuelos, quienes nos van a acompañar en la ceremonia, ¿no? Nosotros nos encargaríamos de ir a traerlos, de darles su alimentación antes de la ceremonia, ¿no? Porque llegando, pues se le da una pequeña alimentación de frutas, de frutos secos, ¿no? Porque pues es el ayuno, ¿no? Que se les tiene que recibir con algo, con una agüita, ¿no? Y justamente en el día, la noche, ¿no? 12:45, pues ya se empieza a servir este alimento sagrado de cacao, ¿no? Es el primer alimento. Agradeciendo todas las energías, hermanitos. El día de hoy nos toca trabajar con el ocelotito, el acecho, la, su regente de este ocelotito, que saben quién es, Tlazocteotl, la que genera con cariño, ¿verdad? El día de hoy vamos a trabajar con ese que genera con cariño. Itzli, el día de hoy vamos a sumergirnos en nuestro espejito de obsidiana que tenemos nosotros. ¿Cómo estamos trabajando con ese espejito de obsidiana? ¿Cómo estamos nosotros desarrollando estas cualidades, estas potencialidades con, con el ocelotito, ¿no? La novena, seguimos con la novena. Después, de aquí sí cambia la novena, la novena es de Seacat, ¿no? Con Tezcatlipoca y Xquimili. Seguimos con esa novena. Esta novena nos va a traer esa posibilidad de colaborar con nuestra energía. Hoy tenemos el cuarto día de los días Nemontemi, y es el séptimo, el número 7 Ocelo. Como podrán ver ustedes, aquí tenemos a Tlazocteotl, pero también con la vocación de Tlazolteotl, ¿no? La que devora, la que elimina todo eso que no nos sirve, miren, ¿sí? Vean por su boca está pintadita de negro. Tlazoteotl, por estos, miren, ataditos, de hilito, tiene dos que trabaja para poder tejer, ¿verdad? Tejer esas redes de conocimiento, de afecto, de una otra forma de conexión intelectual, emocional, psicológico, ¿no? A la vez que nos dice, miren a Ocelot, chequen a Ocelot, ¿cómo está él? Está en ese acecho, en acecho, ese acecho tan importante. A la vez nos dice que vamos a acechar nuestro templo. Ahí está, miren, esta es nuestra casita, miren. Este tecolotito está acechándonos. Hoy, hoy pues toca trabajar con nuestra percepción del acecho. Miren, tiene. Ujú. Perfecto, el volátil, en donde dice la hermanita, el volátil, ¿a qué se refiere el volátil? Volátil es el ave, ¿no? En este caso no es ave, es una mariposa, Altiza papal, la mariposa grisácea.
la que conecta con nuestro ser interno, con nuestro Mictlán, este volátil que nos enseña a ser libres, ¿sí? Es el volátil del número 7, del día número 7. Esa mariposa oscura, grisácea, se refiere precisamente a esa libertad espiritual, ¿sí? A esa libertad de nuestro pensamiento, de nuestro ser interno. Por lo tanto, nos llama a que podamos trabajar en constante comunión, nos llama en constante acecho, en verificar que nosotros podamos estar ahí presentes para el trabajo, ¿sí? Vemos a un ocelotito que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuchillitos de pedernal y los 6 están en toda la columna vertebral y hay un cuchillito que está en el pie derecho que está dando un paso. Dice, tenemos que avanzar, tenemos que empoderar ese pie para que pueda avanzar con ese cuchillito, ¿sí? Ese cuchillito que nos invita, que nos lleva a al avance, a la conexión con nuestro ser interno. Hoy pues nos toca, hermanitos, hacer esa evaluación. Hoy nos toca precisamente poner una pausa, decir que el día de hoy debemos de hacer esa evaluación, ese acecho de decir, bueno, hasta ahorita, este es el número 19 o celos de todo el año. ¿Cómo lo empoderamos cada día ocelo? Hoy es un día ocelo. El ocelote, el que ve con cautela, el que intenta siempre estar trabajando, ¿verdad? Desarrollando sus cualidades. El ocelotito que siempre está buscando la manera realizar, de actualizar su, de actualizar su conexión con nuestra energía interna. Muchos de nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad? En el que podamos trabajar con, con nuestro ser interno, acechándonos. Me pongo yo a acecharme. ¿Qué puedo yo hacer en este momento, en este acecho? ¿Qué tengo yo que hacer para desarrollar esta posibilidad? Órale, no sé quién es. Pero bueno, entonces este ocelotito nos invita que acechemos desde nuestro cuerpo, de nuestra casa, de nuestro templo. ¿Cómo estamos nosotros trabajando? ¿Cómo nosotros estamos desarrollando todas nuestras potencialidades? El día de hoy, al rumbo de Huizlampa, el rumbo de la fuerza de voluntad, el rumbo sur, empoderémonos con este día Nemontemi. Este día Nemontemi número 4, muy importante y muy interesante, que nos invita a desarrollar la posibilidad de colaborar, nos invita a la posibilidad de trabajar en comunión con, con todos esos cuerpos que tenemos nosotros, un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo nahual, un cuerpo tonal. El día de hoy nos invita a eso.
nos invita Tlazolteotl, Tlazolteotl, a vivir en ese equilibrio, en esa armonía, en este día Nemontemi. Como hemos trabajado nosotros en este año que estamos por terminar, ¿sí? Si terminamos este ciclo, ¿cómo podemos nosotros desarrollar la posibilidad de cambiar? Porque de eso se trata, hermanitos. De eso se trata como Tlazoteo está descalza con sus piecitos, está conectando, está conectada con, que está conectado con, precisamente con la madre tierra, ¿sí? El día de hoy, terminando esta clase muy pequeña, ¿no? Vamos a salir al patio, vamos a salir a nuestro jardín, descalzos, si es posible con un short o enrollar nuestro pantaloncito, ¿cierto? Pants, para que toda la energía de trasoteo del día de hoy nos sane. Pero no nada más nos vamos a ir a parar y decirle, bueno, sana, me va a sanar, ya sabe que me tiene que sanar. No, nos paramos, doblamos, flexionamos un poquito las rodillas y le pedimos a Tlazolteotl que el día de hoy nos permita vivir en armonía, nos permita ensoñar en armonía, nos permita y que nos dé esa vitalidad, esa fuerza de voluntad de poder vivir, ¿verdad? Sentir ese amor con la que nos sostiene a nosotros, que a veces no se nos olvida eso, ¿no? ¿No? Que siempre pues estamos nosotros pensando que todo no lo merecemos y por eso todo se nos debe de dar, ¿no? Cuando no es así. Tlazoteo nos dice, debes de ser merecedor de lo que tú pides, ¿sí? Es, es muy fácil decir, a mí me corresponde todo. Yo ya lo tengo todo, ¿no? Es como aquel que llega a una ceremonia y pues ya, él quiere que lo reciban con platillos, con bombos, ¿no? Cuando no debe de ser así. Si en verdad vamos a trabajar con Tlazolteotl, debemos empezar a tejer esos lazos, tejer esa conexión con las energías de la tierra, del universo y de toda la naturaleza. Justo es lo que hace nuestra madrecita Tlazolteotl, madrecita tierra, ¿no? Tiene lazos con las plantas, con los animalitos, con Tlaloc, con Tonatiuh. O sea, ella entiende que todos somos importantes. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a trabajar con esa energía, con esa energía de Tlazolteo, de que podamos deshacernos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de esos hábitos, esas acciones que no nos ayudan, que no nos ayudan a reencontrarnos ni a vivir una vida armoniosa como quisiéramos nosotros, ¿sí? Es muy hermoso de decir, sí, yo estoy en el camino de la toltequidad, del camino rojo, del camino del nahualismo, el camino de la hermandad, sí, pero desarrollarlo, volverte consciente, es ahí el reto, hermanitos, ¿no? Entonces, el día de hoy, la Soteos, que es su regente, la Soteos, que es su regente de Ocelot en este día Nemontemi, pues hagamos esa lista, esa conciencia de cómo estamos trabajando contra Soteos, ¿sí? Estamos en una luna cuarto creciente ya muy pronto va a estar la luna llena. Conectémonos con la Tierra, con la Luna, con las estrellas, haciendo el ejercicio,
limpiando y depurando nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestro matlaquiey o alistli, matlaquiey shoch ponilistli. El día de hoy quiero yo, paradito, paradita en la tierra, ¿verdad? Y medio flexionado nuestras rodillitas, decimos, el día de hoy quiero eliminar estas emociones negativas. Quiero eliminar estos pensamientos negativos que no me permiten volar, que no me permiten avanzar. Quiero eliminar el día de hoy. Quiero hacer un concilio, quiero hacer un convenio conmigo mismo para este año, vivir en armonía, ¿no? Pero primero agradezco por todo lo que se me ha dado y por todo lo que no se me ha dado. Pido paciencia, cordura, sabiduría, conexión, fortaleza, ¿verdad? Para que yo pueda seguir viviendo en este camino, que no es nada fácil, por supuesto, ¿sí? Y lo envío, mis peticiones los envío hacia arriba, pero lo que yo quiero transmutar como mi negatividad, mi desidia, abro mis piecitos, lo envío hacia abajo, hacia la tierra, para que se integre a esa gran fuente del universo, ¿sí? En la madrecita tierra ahorita todo está calientito. Pisen la madrecita tierra, sientan su calor. Pídanle que nos ayude a caminar, a vibrar en esta armonía, en este camino de los celos, ¿verdad? Que nuestro acecho, que nuestro respirar, así como nos lo muestran los celotitos aquí, que nuestro acecho, nuestro respirar, podamos percibir la medicina de todos los hermanitos que estamos, ¿sí? El día de hoy hagamos una evaluación, hagamos una evaluación. ¿Cómo hemos recibido toda esa energía de los 6 rumbos, los 4 rumbos cósmicos, el Ilmicatlampa, el Salticlán? ¿Cómo nos hemos, cómo nos hemos empoderado, hermano? ¿No? Por favor, hagamos esa conciencia, esa evaluación, ¿verdad? ¿Cómo hemos trabajado? Acechémonos, acechémonos. Si estoy haciendo algo negativo que yo creí, que yo decidí ya no aplicarlo, me acecho y digo, tendré que cambiar, ya no lo haré, ¿no? Justamente es esto, miren, es un día medicina, chequen, es un día color blanco, ¿no? Este contenedor, vamos a ver lo que hemos logrado, pero también eso, todo lo que hemos logrado es una medicinita que está aquí, de Malina le pone, ¿no? Como días de evaluación, días de reflexión, días de decir cómo he estado viviendo esta vida. ¿Me gusta esta vida? ¿Cómo lo estoy viviendo? Estoy con la persona viviendo, ¿verdad? En comunión, en armonía. O también poder decir, creo yo que esta vida no estoy recibiendo lo que yo estoy dando, pero estoy agradecido por lo poco o lo mucho que se me da. Al mismo tiempo, pues el día de hoy yo lo convertiré en medicina, todo eso que me pasa, todo eso que me sucede en este camino será mi medicina, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo, hermanitos. René Montemi el día de hoy. Hoy acechemos, estemos al acecho el día de hoy
cuando nos dormamos, antes de dormir, hagamos nuestra plegaria de agradecimiento y estemos atentos a la velita, cómo se quema, por dónde se va la flamita. Demos nuestra ofrendita de copal, de ese incienso sagrado, ¿sí? Agradezcámonos nosotros, démonos nosotros un abracito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Créanme que nadie lo va a hacer, se los aseguro. Tenemos que empezar por nosotros, ¿sí? Todas las personas buscan su propio interés. Por lo tanto, a nosotros nuestro interés es como ese tecolotito, vernos de frente, a nosotros mismos, ¿verdad? A lo mejor los demás les podemos mentir, pero vernos de frente a nosotros mismos, ahí el reto, hermanitos, acecharme, acecharme de nuevamente estar cometiendo los mismos errores, decirme qué pasó contigo, ¿no? El día de hoy, el día de hoy, si tienes la posibilidad de una cucharadita de miel, con un poquito de limoncito, saboreen lo dulce y lo agrio del limón. ¿Para qué? Lo agrio pues, nos harán recordar todos aquellos momentos por los que pasamos, ¿no? Quizá no tan buena, pero la miel nos va a recordar lo dulce que vivimos nosotros, la alegría, la felicidad, ¿no? Nuestros logros, nuestros éxitos. Pero ¿por qué lo vamos a beber juntos? Eso nos va a hacer reflexionar, eso le vamos a dar a entender a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestras emociones, que viene el paquete completo, que todo esto lo debemos de ver como un aprendizaje, ¿verdad? Que el día de hoy podamos estar acechándonos, ensoñemos, hermanito, el día de hoy ensoñemos, el día de hoy. El otro ejercicio, podamos unir nuestras manos, miren, los atamos, debe de estar así, miren, lo cerramos, así, así lo vamos a cerrar y lo ponemos aquí en la parte de nuestra cabecita. Esto tiene que estar aquí cubriendo nuestra coronilla, nuestra mollera, le llaman algunos, aquí, y cerramos nuestros ojos. Ponemos atención, vamos a empoderar con nuestros oídos, vamos a hacer esa ecolocalización. ¿Qué es la ecolocalización? Vamos a localizar a través del sonido a grandes distancias. En estos momentos, yo sé que hay hermanitos, hay hermanitas, hay abuelos, hay abuelas, hay niños que están sufriendo por alguna enfermedad, por alguna afección, por alguna circunstancia de la vida. Entonces, a través de esta ecolocalización, generemos aquí en nuestra cabecita, aquí como ya lo pusimos nuestra mano, conectemos nuestro corazón y enviemos esa sanación a esas personas que están sufriendo. Hagámoslo, ¿sí? Primero hacemos la conexión con Tlazoteotl, le agradecemos, enviamos la energía. Después hacemos esta mudra o este Xochiponliscayot y hacemos 13 respiraciones para concentrarnos y hacer la ecolocalización. Pero le vamos a pedir al murciélaguito, ¿no? Pidámosle
que nos ayude a localizar esas personas que queremos sanar. Si sanamos dos o tres, qué bueno. Pero primero tenemos que sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Ese es el trabajo que nos toca el día de hoy. El día de hoy, en este día de Montemi, acciones a realizar para trabajar con Ocelot. Ayuno de sueño. ¿Ah? Luego decimos, bueno, voy a ayunar el sueño, pues, me voy a poner a estar viendo mis videos acá, mis redes sociales y me voy a dormir solamente 2 horas. Eso no es. Es estar justamente como ¿se acuerdan de la posición del ocelotito? Abrimos nuestras piernitas y estas manos, nos concentramos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estaremos acechando. ¿Qué vamos a estar acechando? Este, esta imagen. Esta imagen vamos a acechar. Al momento de acecharlo, cuando nos dormimos, podemos soñar esta energía y se mueve esta energía y nos habla esta energía. Inténtelo, intentémoslo. ¿Sucede? Sí. Ese está vivo. Esta imagen, este Amoshli está vivo. ¿Mm? Está ahí. Vamos a acechar. Hay uno de sueño y al momento de descansar, acechar las acciones. Vamos a acechar nuestras acciones. En ese meditación, en ese acecho, cómo he estado trabajando como celotip. He hecho mucho daño a los demás, pero ¿en qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi servicio? ¿Cómo puedo mejorar el compartir mi ser? ¿Sí? Antes de dormir. Ya hicimos los ejercicios, venimos, acechamos un rato, hasta donde aguantemos. Si aguantamos 1 hora, 2 horas, media hora, hay que ir a descansar. Pero hay que levantarse a las 5 de la mañana para pedirle a Tlahuizcalpantecutli que nos dé ese trabajo. Y también hoy vamos a pedirle en la mañanita, mañana en la mañanita, a Xiuhtecutli, porque ese es el señor del día, regente Xiuhtecutli. El señor del día es Xochipilli. El día de hoy, hermanitos, por eso les digo, mandemos esa medicinita. Mandemos esa medicina, seamos medicina. El día de hoy, si tienes la posibilidad de una plantita de poder, quizás sea un tabaquito, quizás sea el venadito azul, poquitito para conectar. Pero también empoderar nuestro lado artístico. Mañana en la mañana, cuando veamos el solecito, cuando empiece a aclarar, empiece Xutecutli, brindémosle un cantito con nuestro ayacastle, ¿verdad? Con nuestro panhuehue, nuestro atecocoli. Agradecerle, ¿sí? En el día, acechar nuestras acciones y la fuerza de voluntad, como hemos empoderado nuestra disciplina en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿sí? En el día, pues vamos a acecharnos. A veces lo hacemos las cosas de manera inconsciente, pero ahora nos vamos a autodescubrir y decir, híjole, no, no, esto yo no lo voy a hacer. Y cuando lo convertimos en hábito, el acecharnos, empezamos a disciplinar. Ese es, esa es la madre de todos los éxitos, la disciplina. ¿Sí? Es parte fundamental de que nosotros acechémonos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué estamos logrando? ¿Cómo hemos utilizado la energía de Ocelo y cómo podemos seguir empoderándonos con esta energía hermosa? O sea, vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer un recuento, vamos a hacer una suma de acciones.
cómo lo hemos utilizado y cómo podemos mejorar su energía del ocelotito en un futuro, en el siguiente año, porque todo es cíclico, ¿no? En este año casa, en este año casa, es súper interesante, hermanito. En este año casa nos invita a trabajar con nuestra casa, válgame la redundancia. En este año, ¿verdad? En este año de Cajli, ¿no? Que precisamente es 13 casa. Su regente es Tepeyolojtli, el espíritu de la montaña. Por eso les decía, en este año 13 casa vamos a trabajar mucho con la parte espiritual, con la parte interna. Por eso tenemos un curso ya preparado. Ejercicios del cuarto círculo, ejercicios del tercer círculo, ejercicios del segundo círculo y un curso con 12 energías. Son ejercicios para trabajar el nahualismo. Son mudras, son ejercicios, son ensoñaciones para trabajar con las energías. ¿Sí? Todo eso que les dije de los círculos precisamente habla de la filosofía, habla de la visión, cómo lo ven nuestros abuelos, este, este conocimiento, esta cuenta del tiempo. ¿Sí? Muchos pueden decir, no, pues la cuenta del tiempo, este es el mejor, este es el mejor. Adelante, sigan la cuenta que les convenza, pero no se trata de que, yo me lo sé, que señor del día, señor de la noche, volátil, novena, trecena, veintena, todo me lo sé. Sí, pero no se trata solamente de tener el conocimiento, se trata de poner en acción ese conocimiento, que si digo el día de hoy es Ocelot, voy a acechar, voy a acecharme a mí mismo cómo lo estoy trabajando, la energía de los celotitos, ¿no? Entonces, hagamos esa introspección con nosotros mismos, hermanitos. ¿Eh? Acat, la novena de Acat. ¿Eh? Acat, justamente la energía que acabamos de terminar de vivir. ¿Cómo hemos trabajado con nuestro liderazgo? ¿Cómo hemos trabajado con ese vivir en armonía? Es muy hermoso vivir en comunidad, pero desafortunadamente en una comunidad siempre hay el que está criticando, el que está juzgando, y a veces es en la casa, es nuestra propia dualidad, nuestra familia, que siempre nos está diciendo, ¿por qué estás mal en esto? Es que deberías de ser esto, es que deberías de ser de otra forma, ¿no? ¿Por qué tienes que cumplirles expectativas a ellos, a los demás? Primero tienes que estar bien contigo. Si yo me siento bien así, déjame, déjame de hacer, ¿verdad? Hacer lo que tengo que hacer. Bueno, hermanito, entonces, hoy es un día ocelot. Hoy trabajemos con nuestro guerrero ocelote, con el acecho como este ocelotito, ¿no? Con nuestro Tezcatlipoca, acechando, trabajando. Trabajando en armonía. Ujú. Dile que me espere un ratito. Órale. Ajá. Sí, hermanitos. Entonces, así estamos con este acecho. No sé si tuviera alguien que quisiera compartir algo sobre esta energía del día de hoy, un día muy hermoso, ¿verdad? Adelante, los escuchamos. O si tienen alguna duda y si les puedo responder, con muchísimo gusto. Ujú. Sí, hermanitos.
Bueno, entonces, hagamos el ejercicio, hermanitos, de los celotitos. Ajá. Hagamos el ejercicio. No nos enfoquemos en que si no me sale bien, ustedes háganlo lo mejor que puedan. Y si dicen, yo le quiero agregar esta otra actividad, agréguenselo a este día Nemontemi. Este día Nemontemi número 4, ¿sí? Es este Nemontemi que nos va a traer. ¿Son diferentes los ejercicios? No son tan diferentes, hermano, ¿no? Es la misma energía, la misma dinámica, al igual con Tlazoteo. Lo único diferente que debemos de hacerlo en un lugar donde pueda estar nuestros pies en contacto con la tierra, ¿sí? Ya mañana en la tardecita les explico cómo podemos hacer nuestra ceremonia en nuestro altarcito. Ustedes allá en su altarcito, si no se van a reunir o no se van a congregar en algún lugar con algunos abuelos, pues lo puedan ustedes hacer en su casita también, ¿no? En su casita de poder estar, estar vivenciándolo, estar en comunión, en el trabajo, ¿verdad? En energía. Y adelante, hermanitos, ¿no? Adelante, 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 vayamos trabajando para este año nuevo. Quizá para algunos sea un poquito algo nuevo, pero para los que vamos viviendo este camino, ojalá y nos puedan acompañar, hermanitos, en este año 13 casa. Va a ser de mucho trabajo. Su regente del año es Tepeyolotli. Vamos a trabajar mucho con la parte de la percepción de la intuición de nuestro espíritu de la montaña y lo tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Hermanitos, de mi parte es todo. Ujú. De mi parte sería todo con el trabajo que nosotros hacemos. Esta meditación solamente las instrucciones es para el día de hoy. Para mañana les daremos otras instrucciones, cómo podemos trabajar con el águila. Mañana váyanse preparando con una plumita de águila, por ahí si tienen presente. Eso nos va a ayudar. Y un carricito como para hacer una flecha. Vamos a necesitarlo y poder desarrollar la actividad. ¿Sí? Hermanitos, de mi parte es cuanto y nos vemos el día de mañana a las 6:40. ¿Sí? 6:40 mañana. ¿Para qué? Para que no distorsionemos su clase del maestro José Gerardo, que él va a dar la clase a las 8:30, día normal. El día martes, desafortunadamente no podré darles la clase porque yo estaré allá coordinando las actividades, viendo que no haga falta nada para esta celebración, se me dio la fortuna de poder coordinar estas acciones. Hermanitos, timoitas que mosla, se ubica. Se ubica, Tlacosan, no. Temastiani. Mato se ubica, maestro. Se ubican. Gracias.